Reciban un cordial saludo. Desde Cali, Colombia, les habla Sergio Luis López y esta es mi sección Así la escuché yo. Hello everyone, welcome once again to the channel. Today we're going to have a special episode with a colleague and a friend of mine from the school where I work here in Cali. But this interview is going to be in Spanish, okay? So for those of you interested in reading and paying attention in this episode, I'm going to leave the subtitles in English, but the conversation will be in Spanish. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, gracias por esta invitación a tu programa. Contentísimo de estar acá hoy y contigo y con tu audiencia. Bueno, bienvenido. Hoy vamos a tener una conversación en torno a temas de la música y temas también de la pedagogía y bueno, va a ser como un espacio para compartir con ustedes también, y si ustedes están interesados o conocen otras cosas que de pronto aquí no mencionemos o que estén relacionadas con lo que mencionamos aquí, pueden dejar también sus comentarios en la parte de abajo del video. Entonces tengo aquí algunas preguntas que he preparado para mi colega, y la primera es: ¿quién es Sergio Luis López? Bueno, soy un profesor de lengua castellana, caleño, amante de la música, alguien que quiere disfrutar la vida. Soy un hombre de familia, un hombre casado. Y hoy pues puedo decir que soy el director de una sección también musical de un podcast que pues está teniendo cierta repercusión a nivel mundial. Poco a poco está ganando audiencia a nivel mundial. En el intro de este video, ustedes escucharon tal vez una parte del intro que también van a escuchar ahorita en algún momento de este episodio, directamente de su creador. La segunda pregunta que tenemos en esta conversación es: ¿cómo nace Así la escuché yo? ¿Cuándo y qué te motivó a hacerlo una realidad? Me he hecho esa pregunta varias veces, ¿de dónde surge la idea? Pienso que una de las inspiraciones fue de mi padre. Él era muy amante de la música, compraba discos, LPs, coleccionaba música, y siempre en mi casa hubo diferentes tipos de música, pero sobre todo pues música antillana. En ocasiones yo ponía mis casetes, en ese tiempo eran casetes, mis discos, y a veces mi papá salía del cuarto de él al escuchar una canción que yo estaba poniendo de moda y me decía: ¿quién canta eso? Yo le decía, por ejemplo, la canta Rafael. Me dice: ¿cómo se llama la canción? Se llama de tal manera. Me decía: no, eso no se llama así, eso se llama así, 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 y esa la hizo hace 30 años, yo no sé quién. Bueno, entonces mi papá sabía bastante de música. Hoy en día reflexiono y digo, ¿cómo hacía? Tienen que recordar que pues, es una época antes del internet. Una gran memoria. Antes de YouTube, antes de redes sociales, antes de Google. Donde uno tenía que memorizar los números de teléfono de familiares y amigos. Por ejemplo. Y hoy en día, gracias a que uno tiene prácticamente un computador en el bolsillo, como que se ha dejado de ejercitar un poco la memoria en ese sentido, ¿no? Bastante. Y hoy en día pues uno oye una canción en la radio y ¿cómo se llama? No necesitas que nadie te diga. Sacas el celular, pones a sonar una aplicación que te identifica como la Shazam, canción, por ejemplo. como Shazam, por ejemplo, de una, o la buscas inmediatamente. Parte de la letra en Google. En Google, e inmediatamente la encuentras. Pero antes pues, había que ir a una casa disquera, por ejemplo. Nosotros le llamamos despulgar. Vamos a ver cómo sale esto en inglés, cómo lo va a decir mi compañero. Despulgar la música, LP por LP, y entonces mirar cómo se llama la canción, quién era el autor, y leer toda esa información. Entonces mi papá fue, yo creo que uno de los primeros inspiradores. Hoy reflexionando de dónde habrá venido, pienso que esa puede ser una de esas fuentes. Lo otro es que, pues siguiendo esos pasos de él, yo también he hecho lo mismo. Me gusta fijarme como en el autor, en las melodías. Y tengo una virtud que me lo dijeron cuando estuve en alguna época estudiando música en el IPC. Sí. Me lo dijo mi profesor Diego Estrada, que entre otras cosas
hacía parte del trío Morales Pino, que es un trío de cuerdas qué interesante. que en el siglo pasado fue muy famoso. Me decía que yo tengo muy buen oído y buena retentiva musical, auditiva. Yo escucho una melodía y se me queda como en la mente. Y luego yo la puedo escuchar, no importa en qué ritmo esté o con qué instrumentos. Mi oído es capaz de reconocer la secuencia melódica y eso me ha servido en el trabajo que estoy realizando ahora. Claro. Entonces, el tener ese conocimiento de canciones, pues también hizo que surgiera un poco, así la escuché yo. Y tengo un grupo de amigos que escuchamos música en inglés. No voy a hablar en inglés, pero porque mi inglés... ¿El grupo de rock? Sí, es bastante pobre mi inglés. Pero en ese grupo me tienen un apodo, ¿ya? Yo soy el máximo investigador de clásicos de la red. Entonces, cuando un amigo pone una canción, o ponía ahí en el encuentro, yo le decía, por ejemplo, digamos algo, en 1980 y tanto sacan una canción X, y nosotros la escuchamos y estamos poniendo el video allí, y yo le digo, pero sí sabes que esa canción es de hace 3 décadas y la sacó tal persona. Entonces yo hago como lo mismo que hacía mi papá conmigo, Claro. con mis amigos. Y entonces, para resumir ya... Educación musical sí, y de historia. todo ese bagaje, yo creo que se sentía la necesidad de ser compartido. Sí. Y yo lo he hecho con los amigos, con la gente cercana, pero ahora... Eso es algo que tenemos los docentes, ¿no? Sí, Eso de querer compartir lo que uno sabe, lo poquito que uno sabe en este universo de conocimiento, es algo que es muy de nosotros los profesores. Y es algo que nos da como ese algo que a veces las sociedades como la nuestra a veces no valoran, ¿no? Digo en términos generales porque sí hay muchas personas que valoran mucho la labor docente, pero hay países donde se reconoce muchísimo más. y el docente es un comunicador por excelencia. Por naturaleza. Bueno, y yo quería decir que pues cada uno tiene algo que decir, pero esta época pues me permitió sacar eso que tenía guardado en mi intelecto, en mi mente, y era todos esos conocimientos, poder compartirlos a un gran número de personas a través de las redes sociales, de estos tipos de canales. Es una ventaja. Total. Que no teníamos en el siglo pasado. Exactamente. El llegar a cientos, miles incluso, y prácticamente que es como un capital que está allí para el futuro. Exacto. Digamos, este capítulo podríamos en una década revisarlo y mirar cuántos cientos de miles de vistas ya tiene alrededor del mundo, etcétera, y que de pronto puede inspirar a alguien. Pues esperamos que también nuestros estudiantes lo miren y sepan un poquito de la historia de nosotros. En otros capítulos yo ya he compartido algo también de mí. No solo, pues este es un canal educativo enfocado al inglés, pero también comparto y quiero empezar a integrar otras cosas, ¿no? E invitar a personas que sé que tienen algo valioso para compartir, y mi compañero acá es un ejemplo de ello. ¿Has tenido dificultades en este camino? Yo tengo un podcast que se llama Así la escuché yo, en el cual comparto una canción que mucha gente escuchó en un momento dado y que pensábamos de pronto que era original de X cantante, de X grupo, pero que con las redes sociales, con Google y toda la información que hay ahora, pues he ido descubriendo que no, realmente de pronto era simplemente un cover, se dice en inglés, un cover, acá diremos como una versión. Sí, un remake también le llaman. Ok, una nueva versión de tal canción. Y pues antes algunos músicos se daban el lujo de simplemente poner su nombre, como firmar que él había compuesto tanto la letra como la melodía, sí, desconociendo que había otros creadores. Entonces, la dificultad que he tenido es que de pronto la canción en español tiene un título, por ejemplo, una letra, que no tiene nada que ver con la canción original, y buscar esa canción
en el idioma original a veces es complicado, Claro. porque como no se da derechos de autor, se pone DR o el músico firma como si fuera propia, desconociendo los derechos de los otros. Entonces buscar esa información me ha costado trabajo, es la mayor dificultad que he tenido. Seguramente allí es donde el talento tuyo de reconocimiento, por ejemplo, de melodías, juega un papel fundamental. Sí, Y sí, la sí. memoria, ¿no? La memoria musical y todo eso. Tal vez, y bueno, imagínate, creo que vos en una conversación hace unos días me comentabas que antes de todas estas tecnologías y todo eso, era muy complicado para los autores de verdad tener un reconocimiento cuando alguien le plagiaba. Y creo que me contaste un ejemplo de alguien que había compuesto una canción que creo que era como alemana, algo así, y años después fue que, y creo que se hizo famosa, fue en Latinoamérica, Sí, una canción. Vino griego, te conté la canción de Eso. Y en realidad la persona, el creador nunca fue famoso, bueno, Sí. pero sí tuvo algún tipo de retribución después. Y bueno, ahí está también el dilema. Ahí está el dilema porque la persona que sí se hizo famosa y todo eso, pues le puso tal vez también de su parte, pero tuvo que pagarle derechos de autor años después. años después. Y está la discusión. Si yo escuché una melodía, por ejemplo, en alemán, y yo no sé en alemán, pero me gusta la melodía, y yo reescribo una nueva letra ya de Sí. la autoría, ¿soy el autor o no soy el autor? Y si además esa canción pasó inadvertida, no se vendieron sino 1000 copias, y de la mía se vendieron millones, el que hizo la canción original tiene derecho a exigirme a mí que yo la hice famosa, y si mí no hubiera sonado. Esa discusión está presente entre los autores, entre los músicos. Sí. Pero la verdad es que lo que se debe reconocer es la autoría de quien lo hizo. En Colombia, por ejemplo, Crescencio Salcedo es un músico empírico. Hacía flauticas, él tocaba las flauticas, o si no con hojas de los árboles, y sacaba melodías. Muy creativo. Y sí, y otras personas escuchaban las melodías, músicos, iban y las pasaban al pentagrama y luego las llevaban y las hacían reconocer como si fuera de ellos. Entonces a este músico y a otros más les fueron quitadas muchas canciones que los conocieron decían, esa canción es de Crescencio Salcedo, pero ¿cómo hacer que la sociedad reconozca que es de él? Claro. Porque él de pronto no se interesó o no tenía los medios o el Claro, para conocimiento patentar. patentar su música. Hay veces hay ciertos músicos que no les interesa. Te voy a decir, se cuentan anécdotas de músicos que por una noche de farra de pronto le acabó una botella y decía, te pago con esta canción. Sí. La botella, entonces cedían los derechos de una canción por una botella. Al otro día se le olvidaba que habían hecho la canción y luego el que la tenía iba y la ponía, pues la orquestaba, le hacía toda la musicalización, Claro, se volvía tenía un el éxito crédito. y se llevaba todos los créditos. Ha pasado mucho en la historia y en Colombia ni se diga. Claro. Muy interesante. Bueno, a futuro creo que va a haber algo que va a facilitar, porque la pregunta era qué dificultades, y a futuro se va a facilitar porque ya hay unas aplicaciones que se están creando que son capaces de reconocer notas musicales. Inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial, y ya hay unas que están comparando diferentes melodías. O sea que a Sí. futuro va a ser todavía más difícil el plagio Claro. o el robo de derechos. De hecho, hoy en día, la tecnología, por ejemplo, que utiliza YouTube, si yo en un video de estos coloco por un tiempo extendido en segundos una canción cualquiera, reconocida y patentada, a mi YouTube entra a hacerme un cobro de derechos de autor. E inmediatamente, de acuerdo a las vistas que tengan los videos donde esté esa canción u otras canciones identificadas por YouTube que utiliza este tipo de tecnología, o digamos el dinero que recolecten esos videos, parte de ese porcentaje va al creador original de esa canción. Te pueden bloquear Incluso el video, pueden bloquear el video también. o te bloquean el audio, el momento, la sección donde está esa canción.
o te pueden exigir incluso en una demanda legal robarte todo el contenido del video solo porque en un pedazo apareció sin permiso del autor, pues entonces eso es un delito y uno tiene que asumir que pues pierde los derechos sobre el video, o tiene que entrar a pleitos que uno, como el común, pues nosotros no tenemos abogados ni estamos en entonces pues somos educadores queriendo compartir un mensaje. Exactamente. Sí, ahí lo más fácil si eso llegara a pasar, por ejemplo, es simplemente quitar el video. En el caso de nosotros que somos los mismos creadores del contenido, si es una música de fondo, sencillamente uno coloca música libre, que también es por ejemplo la que yo utilizo en la mayoría de mis videos. O simplemente si se requiere que suene una parte de ese video, se corta de tal manera de que no sea tan, se pase de los no se pase de los segundos, que es lo mínimo que debe estar allí. Sí. Bien, de entre las dificultades, Andrés, por ejemplo, una canción que yo encontré el autor y sé que el original es en italiano. He visto la carátula en Google, en una imagen, he visto la carátula, pero por más que he buscado el audio, no he podido tener acceso al audio original. He dejado en varios canales, la canción es en italiano, mensajes con mi email, con mi correo electrónico, envíeme el audio por favor, y le he escrito a varios compañeros que viven en Italia. Vos sabes que Filippo es el señor que atiende en el restaurante ahí del colegio. Sí. Él es italiano, de Sicilia. Entonces, de Sicilia. Entonces le dije, ve Filippo, a tus amigos o vos, si vas, trata de conseguirme ese disco. Lo que pasa es que un disco del año 60 y algo, es muy viejo, y pues la canción no fue un éxito. Entonces no sé quiénes podrán tener ese audio. Y menos mal que encontré el audio del mismo autor en español y ese fue el que puse. Pero aún tengo como 2 o 3 canciones que todavía, a pesar de toda la tecnología que tenemos, pues hay gente que no ha subido el audio. Es que el tema es ese, si no está en la web, por más de que tengamos tecnologías, eso es lo complicado. Por ejemplo, los coleccionistas en Cali, voy a hablar de los coleccionistas de salsa, son muy celosos con la pasta. La pasta es el vinilo. Bueno, ahí le estoy dejando palabras a Andrés para que ponga ahí los subtítulos. La pasta. Entonces, son muy celosos. Y cuando ellos se jactan de decir, este disco solo lo tengo yo en pasta. Entonces, hay veces no los publican. Y si X orquesta estaba empezando y solo sacó 1000 tirajes, copias. Pues, 1000 copias de ese LP, y se perdieron casi todas, entonces eso empieza a tener un costo. Un valor. Y el coleccionista no lo va a publicar en YouTube ni en ninguna parte porque lo que vale es saber que es único. Claro. Entonces eso también dificulta a la hora de conseguir cierta clase de música. Claro. Hay otras dificultades que... Seguramente en Italia hay algún LP de ese disco que... Sí, yo lo he visto, yo he visto la carátula, pero... Claro. Hay ¿cómo se llama eso? Una plataforma que se llama Discogs. Se la recomiendo a los que les guste la música, el conocimiento musical, donde la gente publica las carátulas de los discos. Voy a poder dejar el enlace acá en la descripción del video. Entonces, yo, por ejemplo, no los he tocado en físico, pero sí he podido ver las carátulas. Y yo mismo he subido algunas carátulas de algunos artistas. Por ejemplo, vale, propagando un grupo que ya desapareció en Cali, se llama Arcano. Y ellos sacaron un CD, pero Arcano no tuvo trascendencia y desapareció. Pero vamos a suponer que en un futuro algún miembro de Arcano llegue a ser famoso. Entonces yo voy a decir, uy, yo tengo claro. el CD Arcano, la primera canción. Cuando nadie lo conocía. Para los salseros, yo sé que esto va a nivel mundial, pero para los salseros de Cali, hay un cantante que se llama Carlitos Romero, le mando un saludo. Él fue el cantante de la Suprema Corte. Su canción más reconocida
Carece de brillo el lugar donde el sol se esconde. Ahora se me escapa el título de la canción. Bueno, lentamente. vos le pones el nombre aquí. Porque soy yo, no. Un amante como yo. Un amante como yo. De Suprema Corte. De la Suprema Corte. Entonces, Carlito Romero se hizo pues famoso, lanzó ese disco. Pero él empezó en un grupo que se llama Renacer Antillano. Renacer Antillano. Y sacaron un LP. Entonces, somos muy pocos los que tenemos ese LP. ¡Wow! Entonces, para nosotros ese LP es un tesoro, porque pues es la primera canción, el primer grupo donde está Carlos Romero. Supóngase usted que usted es fan de cualquier artista. Entonces, todo artista tuvo un inicio y al principio ese inicio no es exitoso. Entonces, esos primeros pasos pues le compran, sacan 1000 copias, es costoso, hay veces financiarse uno mismo, lanzarse antes de que una disquera lo contrate. Entonces esos son los discos que son difíciles de encontrar porque son muy pocas copias o porque nadie lo va a publicar así de fácil porque son joyas musicales. Claro. ¿Tienes otros contenidos para compartir con la audiencia? Aparte de Así la escuché yo. Sí, yo tengo otros canales, como dijiste, en YouTube, letras de canciones, o sea, canciones conocidas, y hago la letra estilo karaoke, pero con el audio original. Y tengo otro canal que es de karaokes, en el cual pues el trabajo es desvocalizar el audio, pero lo hago con la música original. O sea, cuando escuchan mis karaokes, la idea es que la gente se sienta como el cantante, porque no suena como hechiza la pista, ficticia. Hechiza, vamos a ver cómo ponen acá hechiza. Sino que es directamente el audio de la canción, sin la voz del cantante. Es un trabajo bastante dispendioso, sí, porque es trabajar directamente con ese audio. Y hay veces es reconstruir bastantes segmentos, pero la práctica pues va siendo el maestro, y ahí está el canal en YouTube para que lo vean. Aquí les voy a dejar en la descripción del video el enlace a... Usted puede comparar uno mío, yo siempre me jacto totalmente mucho. Recomendado. Cuando tenemos los karaokes con los compañeros del colegio, por ejemplo, esos canales son los que utilizamos porque son karaokes muy bien hechos. No, vos sos un creativo, o sea, aparte de que en el colegio, por ejemplo, él dice que él machetea el inglés, pero la verdad que se defiende muy bien. Nosotros hablamos en inglés en el colegio de vez en cuando. Sabe también francés el compañero. ¿De dónde viene también? Vos sos licenciado en castellano, ¿no? Sí. ¿Y de dónde viene también ese gusto por otras lenguas? Desde que estaba en el colegio me gustaba bastante, y yo soy enamorado del cuarteto de Liverpool, The Beatles. Soy un enamorado, y desde muy sardino me gustó esa música y siempre quería saber como qué decía. Y antes era muy complicado. Y que son letras muy sencillas pero con mucho corazón, ¿no? Hoy en día un muchacho quiere una letra y pone en YouTube y subtítulos y le sale allí, o ya simplemente letra, escribe tal canción, letra, y ya le sale. En ese tiempo no había nada de esto, entonces conseguir la letra era muy complicado, muy complicado. Había que esperar una revista de pronto. Lo que yo hacía era ir hasta la Universidad del Valle, a la Facultad de Lenguas Modernas, de Idiomas. Me demoraba como 1 hora y media desde mi casa cogiendo un bus que recorría toda la ciudad de Cali, y por fin llegaba a la universidad, que era casi el último paradero antes de... el bus era en un barrio que se llama Meléndez, y antes de llegar ya al parqueadero de los buses, llegaba a la Universidad del Valle. Yo me bajaba, iba al segundo piso, y ahí había una cartelera donde cada semana publicaban una canción. No había fotocopiadora ni nada de eso, entonces había que, ni cámaras, o sea, no había celular para tomarle la foto, entonces había que copiar la canción a mano. Una canción cada semana. Si la universidad estaba abierta, no sé, 40 semanas, pues eran 40 canciones al año, y eran muy atesoradas esas letras. Yo incluso tenía un cuaderno donde las tenía pegadas. El valor de sí. la y escritura, las ¿no? traducía
A mi señora esposa, por ejemplo, yo llegué a traducirle con diccionario baladas en inglés. Aquí nos está mirando. Grabarle cassette y no fue, le grabé como 3 casetes cada uno, por lo menos con 8 canciones y ponerme a traducir cada una. Que si las traigo a Andrés, yo las he leído ahora, algunas traducciones bastante desfasadas por los modismos y las cosas. Claro, claro. Pero bueno, la esencia de la canción sí estaba ahí, eso que sí quiero decirle a mi esposa. Y eso era lo que yo hacía y me gustaba mucho. Yo creo que ahí le fui cogiendo amor a los idiomas. Pero además yo estudié idiomas. Yo estudié en la Universidad del Valle 2 semestres de idiomas. Hay una telenovela que se llama Betty la Fea, que se hizo en Colombia, donde uno de los personajes siempre chicaneaba, escríbanlo aquí, chicaneaba y decía: yo estudié 4 semestres en la San Marino. O sea, no había terminado la carrera, pero con eso le bastaba. Bueno, pues yo hice 2 semestres. El personaje, Marce, ¿es que se llamaba? Marcia, sí. Marce. Ah, no, Marce era la amiga. Sí, bueno, yo... Esta era una mona, ¿cómo se llamaba? Bueno. La peliteñida. Que la peliteñida, exactamente. Entonces la peliteñida siempre se jactaba de los 6 semestres en la San Marino. Bueno, entonces yo me jacto de haber estudiado 2 semestres de lenguas modernas. En la Valle. En la Valle, pero me sirvieron bastante. Igual vos sos licenciado de la Universidad del Valle. No, yo soy de la Libre. Yo soy de la Libre. No jodas. Sí, yo en la Universidad del Valle hice esa. Me retiré por ir a hacer otras cosas en la vida. Ok. En otro capítulo de pronto nos capítulo. Contarás al respecto. Bueno, continuemos. ¿Cómo puede este tipo de contenido rescatar el valor de la música? De alguna manera. Yo pienso que es muy valioso. Primero, rescatar el reconocimiento del compositor, del autor, del escritor original. Y sí. Yo sé que para algunos puede que eso no sea relevante, porque ni se dan cuenta, simplemente les gusta una canción, la cantan o la bailan o lo que sea. Pero para el que crea la canción, ese reconocimiento es bastante valioso y es doloroso cuando sus creaciones son robadas. Incluso yo puedo decir la palabra robadas, porque hay algunos que aún sabiendo el autor se quedaron callados, aprovechando la incomunicación que había en otras épocas. Cuando digo incomunicación me refiero a que pues muchas canciones, por ejemplo, desde las Antillas, pues alguien iba, la escuchaba, la traía en un casete o la aprendía, qué sé yo, y luego la sacaba por acá, en su tierra, y nunca llegaba allá ni acá, entonces no se sabía. Alguna vez me llegó en un audio donde alguien hablaba de la incomunicación como un factor creador de la literatura. No sé si quieres que hablemos aquí algo de eso, pero sí, está bien. Es muy interesante. Esto no es mío, esto, vuelvo y les digo, me llegó y me fascinó. Y yo se lo digo a mis estudiantes, cuando puedo les cuento esta historia. Entonces decía, por ejemplo, Caperucita Roja. Él no puso Caperucita Roja, el señor puso otros ejemplos, pero yo voy a poner Caperucita Roja, que todos la conocemos. Es producto de la incomunicación y obviamente de las limitaciones de esa época. Hoy en día no pasarían muchas cosas en Caperucita Roja. Por ejemplo, la mamá llamaría: Caperucita, va y le lleva a su abuelita esta canasta de frutas. Y Caperucita le diría a lo mejor: nos llamemos un Rappi, que lo lleve Rappi. ¿Para qué voy a ir? A lo mejor la mamá de Caperucita Roja: ¿cómo así? ¿Cuál Rappi? ¿Va a ir usted? Bueno, si Caperucita encontraba con el lobo feroz, pues simplemente le tomaba una foto, la subía a Google y buscaba y decía: lobo feroz, peligroso, no te acerques. O filmaba un live, un Facebook live. me quiere... ¿Cierto? Me quiere hacer daño. Bien. O ya el lobo no podría decirle: toma este camino que es el más corto para la casa de tu abuela. Porque ella simplemente cogería Google Maps y sabría el camino directo. Claro. Entonces, esas limitaciones de la época, la incomunicación, hacía que fuera posible las obras literarias. El que mandó el audio puso el ejemplo de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, entonces, amor imposible. Y ella todo es un malentendido, ¿no? Exacto, ella finge su muerte
pero él no se da cuenta porque no le llega el mensaje y finalmente él termina, se mata a sí mismo creyendo que su amada ha perdido la vida, y cuando ella despierta, pues también decide quitarse la vida porque siente que por su culpa. Pero hoy en día, sencillamente Romeo le escribiría en WhatsApp: amor, voy a hacer tal cosa. Bueno, Julieta le escribía: Romeo, voy a fingir mi muerte y tal, y nos vemos después. Yo a mis estudiantes les cuento el de Efraín y María. O sea, lo pongo acá. Efraín y María, para los que están en el extranjero, es una novela de un escritor de aquí de la ciudad de Cali, Jorge Isaacs. Entonces, es un amor que ellos son primos y al principio no se lo permiten por ser de la misma familia. Finalmente el papá cede, pero con una condición: que Efraín primero haga sus estudios de medicina y luego venga y si quiere se case con María. Tiene que ir al extranjero, a Europa, a hacer eso, porque no habían pues universidades como buenas aquí. Y entonces, pues eran como 2 o 3 meses viajando en barco para llegar a Europa. Y si tú querías regresar, pues otros 2 o 3 meses. Sí. María se enferma. Y mandan la carta a Efraín avisándole. Y aquí que Efraín recibe la carta como a los 2 meses. Y mientras se viene inmediatamente, pero demora como otros 2 meses o 3 meses en llegar, pues María ha fallecido y le ha dejado las trenzas a la hermana de Efraín. Le ha dicho que le corte las trenzas y se las dé a su amado cuando llegue. Hoy en día... No, pues coge un avión. Pues coge un avión y llega inmediatamente. y el mensaje llegaría en segundos. Claro, y María se despediría directamente por una videoconferencia. Bueno, entonces... Aquí hay una finca, ¿no? ¿Es en Buga? ¿Por qué lado es que queda la finca de María? Cerrito, Santa Elena se llama el sector, Santa Elena, que es por los lados de Cerrito. Y un dato curioso, una de nuestras sedes es Jorge Isaacs, ¿no? Jorge Isaacs, exactamente. Y la hacienda se llama El Paraíso. El Paraíso. El Paraíso se llama esa hacienda. Creo que hay un monumento también aquí en Cali. Sí, en el CAM. De pronto no era lo que estábamos hablando, pero se me salió el profesor de castellano que tengo encima y no pude evitar hablar de literatura. Pero lo que te quería decir es que la incomunicación de otras épocas permitía que se hiciera el plagio y que no se diera el reconocimiento. A veces no porque el autor tampoco quisiera, sino que sencillamente no había donde consultar la fuente para saber de quién es esa canción. Si a mí me llegó una canción que me gustó y yo quería hacerla, y si nadie me decía quién era el autor, pues me quedaba muy difícil reconocerlo. Claro. Aunque lo más honesto hubiera sido poner DRA, derechos reservados de exacto. autor, algo así, para que en su momento el autor pudiera reclamar sobre esa canción. Claro. Andrés, este tipo de contenido pues resalta el valor de la música porque es compartir con las nuevas generaciones esa música que otras generaciones de los abuelos, de los padres escucharon, y contrastarla con lo que los muchachos están oyendo ahora. Eso es todo un mundo muy interesante, ¿no? Bastante. La siguiente pregunta es: ¿puede la música contribuir al bienestar de la gente de alguna manera? ¿Y cómo? Sí, bastante. La música evoca sentimientos. Cuando uno oye una canción, no pasa de ser desapercibida para nadie. Entonces, hay canciones que te traen, inmediatamente te remueven algo en tu recuerdo, en tus sentimientos, que hace que volvas al pasado y te acuerdes de pronto de una situación que viviste con la canción. Claro, ese amor de colegio, por ejemplo. La música que uno escuchaba cuando estaba tragado de alguien. O bueno, cuando uno estaba en las fiestas que hacían en la casa, esa música que colocaban los papás de uno y todo eso. Y ya después de 2, 3 décadas, escuchar esa canción le trae a uno recuerdos y memorias muy bonitas. O incluso... Si en ese momento ese amor de colegio le rompió a uno el corazón, la música que uno escuchaba también le puede traer recuerdos no tan gratos y incluso puede incluso deprimir o alegrar o emocionar. Exacto. Es el poder de la palabra plasmada en melodía. En una canción. En una canción.
Sí, porque la canción está conformada por dos partes, lo que es la parte musical, pero también está la parte escrita, poética, lo que denominamos en castellano la lírica, esa Sí. parte de la lírica, y que si una canción está bien escrita o si un poema está bien escrito, eso te va a despertar un sentimiento, hay veces hasta muy profundo, pero algo te motiva. La música crea bienestar porque te alegra, porque si usted está triste, ponga algo que lo anime, una canción que lo anime, lo pone a bailar, o, Sí, o sí, sencillamente así vaya a hacer oficio en su casa. Vamos, ¿cómo Eso se te iba a dice? decir. Totalmente, uno se motiva. Exacto. Esa dosis de dopamina, uno pone la musiquita y como que, uy, tengo más energía, voy a trapear, voy a Claro, arreglar. eso es lo que me pone mi mujer en la casa cuando quiere que me pone música en inglés, rock, y me dice, bueno, Ahí está el trapero. ahí está. Ahí está la losa. Y ese es como el truco para poder... Claro. Y claro, y yo lo hago no pues porque uno le haga caso a la esposa y esté sometido, no, sino por, No, por la no alegría de la pensé eso. música. Pero sí, la música es bienestar, la música es elevar el estado de ánimo, elevar el espíritu. Sí. Y por ejemplo, los compositores de música clásica, lo que llamamos clásica, pues era casi hasta conectar, ellos decían, con lo más etéreo, lo más arriba. Sí. Algunos incluso pues decir de lo terrenal con lo celestial. Sí. Entonces hacían todas unas composiciones que uno las escucha y efectivamente lo transportan a otra parte. En relajación, por ejemplo, cuando usted va a hacer cierto tipo de relajación, te ponen cierto tipo de música que mezcla sonidos de la naturaleza Sí. o que tiene cierto ritmo que hacen que tu corazón... Las diferentes vibraciones incluso en la música te pueden llevar a diferentes estados mentales. Exacto. También, por ejemplo, en la meditación se utiliza mucho. Pero bueno, ya esto es otro tema. Los monjes utilizan un tipo de música que pone el cerebro también en diferentes estados de espiritualidad, en los que vos puedes sentir más el medio ambiente, sentir más tu propio cuerpo, etc. Entonces es algo supremamente interesante. Sí. Y los sonidos de la naturaleza, hay gente que compone con sonidos de la naturaleza también. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿crees que el conocimiento del castellano y tus competencias lingüísticas han aportado a tu quehacer pedagógico o a tus hobbies? Sí, obviamente que sí, pues yo estudié filología, que es el estudio de la lengua castellana, ¿cierto? Cada idioma tiene su estudio filológico, entonces hay filología del alemán, del inglés, en este caso del castellano. Y obviamente que para mi trabajo, pues yo vivo de eso, de lo que yo estudié, gracias a Dios, es algo que me gusta, que hace que me sienta feliz cuando voy a trabajar, que uno es un bendecido porque cuando uno trabaja en lo que ama, ¿cierto? Aunque lo haga todo el día, pues uno no siente que sea trabajo. Y al contrario, como decía uno de los cantores que yo más admiro, que es Facundo Cabral, decía lo contrario. Yo aquí estoy como plagiando a Facundo Cabral. Él decía, cuando uno trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Yo preferí ponerlo como en... Hacerlo lo opuesto, lo trabajar opuesto. en lo que te gusta. Sí, no es trabajo, No es trabajo. y te pagan por hacerlo lo que te gusta. Entonces pienso que sí me ha servido bastante. En el podcast que tengo, así la escuché yo, pues también, porque yo tengo que hacer el guión para dar información sobre las canciones. Ahí yo no tanto narro, sino que doy información, pero tengo que ser muy conciso. Porque yo trato de que no dure más de 3 minutos, a veces no lo logro, pero por lo general duran 3 minutos, incluso menos. Entonces tengo que ser muy conciso en lo que voy a decir. Y yo ya tengo un estilo, que eso es lo que el éxito de cualquier escritor en lo que haga, es encontrar su estilo. Que cuando alguien lea, escuche algo, diga, identifique. Eso es Esto es una producción de Sergio Luis López. Exactamente, yo creo que yo ya tengo mi estilo. Y sé que debo hacerlo así y así. De hecho, un amigo
para el cual le mando un saludo, Fernando Campiño. Él me hizo para los cumpleaños, lo hizo con una Así la escuché yo, hecho por él. Y lo hizo en el estilo que yo lo hago. Ve. Entonces... un homenaje. Un homenaje para mi cumpleaños. Sí, sí. Quedó muy bien hecho. Y eso se pudo porque yo he creado... Bueno, se pudo por la creatividad de Fernando, pero también porque yo ya he creado un estilo que hace que mi podcast tenga una identidad. Y eso hay veces es difícil de lograr, pero es lo que debe buscar todo escritor, toda persona que esté haciendo un contenido, lo que sea. Por ejemplo, uno ve los videos de tu canal, entonces voy a tener también una identidad de lo que querés hacer. Exacto. Bueno, acá estás innovando, aquí, ojo, porque aquí Andrés está innovando, que eso también es parte de uno rehacerse. Sí, pues mi nicho al inicio era el inglés, pero siento que como educador hay muchas otras cosas que uno puede compartir también. Sí. Pero como vos decís, claro, estoy innovando. Este tipo de contenido en español, por ejemplo, es algo nuevo, pero sé que también va a impactar a la comunidad educativa, a todo el que quiera aprender algo nuevo. Y la música, ¿cómo no con la música? Sí, sí. De hecho, ahorita que estábamos hablando de cómo evoca sentimientos y también lo lingüístico, cómo también tiene importancia en este mundo de la música. Y es cuando uno está aprendiendo idiomas. Una de las maneras más ricas de aprender idiomas es con la música. Sí. Total, yo creo que vos y todos los que yo te lo dije, con los Beatles yo fui aprendiendo idiomas y las palabras que me aprendí. Con el cuarteto de Liverpool. Sí, no se me olvidan esas palabras. Yo le digo a mis estudiantes, ¿quieren aprender inglés? Entonces miren las canciones que ustedes escuchan, por ejemplo en inglés, y el título, grábese al menos el título, que con el título usted se va a aprender una oración, una frase. Con los coros. Los coros, grábese el coro, entonces ahí van aprendiendo. Expresiones idiomáticas, una cantidad de cosas. Sí, de esfuerzo, porque lo que a uno le gusta no le causa esfuerzo. Claro, y eso también depende de los gustos, ¿no? Hablamos acá de los Beatles, pero por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio era el boom de Nirvana, por ejemplo. Y yo recuerdo... Bueno, se nota que Andrés es más joven que yo. Y bueno, Metallica también, que es un poco... Es una banda muy legendaria. Pero bueno, hoy en día tenemos en el pop, en el mundo del pop, muchos otros artistas que seguramente nuestros estudiantes escuchan también. Incluso hay pop creado por coreanos, que ahorita es un boom, en inglés. Y el que quiera aprender o coreano, o inglés, o alemán, o francés, una de las maneras más ricas de hacerlo es con la música. Y es la riqueza lingüística plasmada en letras y con melodía. Y precisamente porque hay una asociación con la melodía que a veces es relativamente más fácil recordar eso que uno está aprendiendo en esas letras. Entonces es una... como un entre paréntesis que quería colocar. A propósito de Nirvana, lo he tenido en algunos capítulos de Así la escuché yo, y la audiencia más joven, fan de Nirvana, se sorprende que de pronto algunas canciones que ellos pensaban que eran originales de Nirvana no lo son. Precisamente hoy, martes 8 de febrero, publiqué una canción, Season in the Sun, Estaciones en el Sol. Al menos así lo tradujeron acá. Y Nirvana no la grabó nunca en CD, pero sí cuando estaban ensayando lo grabaron. Y después la casa disquera, en un homenaje, sacó varias canciones que estaban allí en cinta, muy caseras algunas de ellas, y entre esas está esa canción que pues en el podcast... ¿Y se la estaban atribuyendo a ellos? No. Ok. Yo... Era como un homenaje. Sí, era un homenaje, y yo lo que hice en el podcast fue... dar los derechos de quién era el autor, pero también decir que esa canción que muchos jóvenes no reconocen ahora, la cantó Nirvana, la tocó Nirvana, y Nirvana la tenía como referencia en sus ensayos. Nunca la puso, pero en sus ensayos. Sí. Entonces yo sé que algunos, solo porque Nirvana la cantó o le gustaba en los ensayos, a lo mejor la van a ir a escuchar ahora sí la original o la versión que escuchaba Nirvana. Porque los artistas nuestros
fueron inspirados por otros artistas. Entonces Total. también es bueno ver qué música escuchaban ellos. Cuando uno escucha las entrevistas que le hacen, por ejemplo, Claro, ellos dicen, yo me inspiraba por fulano, Exacto. era el rol, el Entonces modelo. la cultura musical es, bueno, voy a ir a mirar, a escuchar esos otros artistas que mis ídolos escuchaban y que fueron inspiradores para ellos. La siguiente pregunta es, ¿cómo integrarías? Devolvemos otra vez que es que estaba muy risueño. No sé si te vas a enfocar a vos que te... Aquí tenemos detrás de cámaras a la esposa de mi amigo Sergio Luis, que a veces también bota unas sonrisas ahí y lo tiene súper enamorado. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo integrarías o integras la música en tu quehacer pedagógico? Es fácil hacerlo porque de la lengua castellana, pues yo tengo por ejemplo un módulo que es el módulo del texto lírico. Y la lírica pues tiene que ver con la poesía, con las canciones, ¿cierto? Y pues yo le pido a mis estudiantes, bueno, ¿qué canciones están escuchando ustedes ahora? Vamos a traer una canción, vamos a analizarla y con base en eso, pues uno, si quiero ver, por ejemplo, contar versos, entonces pues yo lo hago con poemas de poetas famosos, pero le queda más fácil al estudiante contar, después de que yo le explico, contar los versos de las canciones que ellos tienen de referencia, las que les gusta a ellos. La música, pues, es lenguaje lírico, es la lírica en sí, el rimar. Entonces yo utilizo Y mucho muy para metafórico eso. también. Sí, ¿no? muy metafórico, exactamente. Utiliza las figuras Propio de literarias. Entonces, si alguien dijo lo que dijimos ahora, Estaciones en el Sol, ¿cierto? Entonces uno lee esa letra, esa canción y va viendo que es una persona que finalmente va a morir y está contando las diferentes etapas de su vida, y para él, como en el año hay estaciones y hay primavera y hay otoño y verano, él ya va en su ocaso y va a ir a su invierno, ¿cierto? Sí. Entonces él hace esa metáfora para indicar que se está yendo su vida, se está escapando poco a poco. Sí. Por ejemplo, la canción es muy bonita. Entonces, eso es lo que permite las canciones y los poemas. Poder que yo integre eso fácilmente a mi cátedra, porque es algo cercano a las vivencias de los jóvenes. Sí. Además de eso, pues, así como chapuceo, vamos a ver cómo escribe chapucear aquí Andrés en inglés. Yo chapuceo el inglés, también chapuceo algo de guitarra, entonces pues también ocasionalmente he llevado la guitarra al salón y cantamos algo. Cada vez menos muy creativo. No, sino que cada vez menos porque pues tocar reggaetón con la guitarra ya cada vez se hace más difícil. No, y lo sacamos a pata. Electrónica, entonces antes era más fácil. Pero sí nos alegra mucho ya el ambiente. Entonces, muy creativo en la guitarra también. Entonces se hace eso con los muchachos y les gusta bastante, pero pues ese es uno de los retos del docente, aprovecho para decirlo, y es evolucionar a través de los tiempos, no estancarse, y no es fácil, no es fácil. De todas maneras, la brecha generacional poco a poco se va sintiendo. Claro. Y pues, de todas maneras, el trabajo del docente es decirle al estudiante, sí, hay una brecha generacional, pero hay aquí una cultura que los antiguos nos han legado muy rica y vamos a explorarla, es decir, llevar al joven a leer, por ejemplo, literatura, o a leer a los poetas, a los clásicos, también que lo vayan haciendo, traerlo ahora. Entonces, pues, como docente pienso que la música y lo que yo hago me ha servido tanto para mi trabajo como para mi quehacer pedagógico, pues, pero también para mi hobby, que en última es hacer lo que me gusta. Sí, sí, sí. Y es arte también con la lengua, de hecho. Sí. Ahorita que estabas hablando, pensaba también en que la música no solo es poesía, sino que también es crítica. Hay canciones muy críticas. Sí, señor. En el hip hop hay un grupo de Cuba que canta una canción que se llama América, Los Aldeanos. Ajá. Y es una crítica fuerte al capitalismo y a todo el imperio americano y todo eso. Y hay canciones que son sarcásticas, hay canciones que son
una sátira, por ejemplo, a los gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces, poner la lengua en una canción con un objetivo claro, que es hacer una crítica, pues va a llegar incluso a veces a más personas. Que simplemente si yo hago un video o algo así, porque con la música, digamos que se asocian gustos, etcétera, etcétera, entonces también se puede llevar un mensaje incluso político. Ciertamente, y se puede camuflar porque la metáfora permite que uno pueda hablar del tirano sin hablar del tirano, diciendo, por ejemplo, exacto, y todos saben de quién está hablando sin que lo mencione allí. Por ejemplo, se cuenta de los que durante la dictadura en Argentina, pues hubo unos músicos que se quedaron, ¿no? Valientes, para mí valientes. Sí, total. Y muchos salieron del país, exiliados, pero algunos se quedaron y haciendo música. Entonces, alguna vez me acuerdo que le criticaban a un músico, pero usted estuvo ahí, pero es que usted hacía canciones, por ejemplo, que un leoncito, que yo no sé qué cosa, y él dijo, ¿y usted sabe quién era el león? O sea, yo dije lo que tenía que decir. Claro, no le puso... Pero no lo podía decir directamente. Claro. Pero los que estaban allí sabían encontrar el mensaje. Porque es que esa es la literatura. La literatura es decir con otras palabras diferentes a las que uno utiliza normalmente, de tal manera que eso se engrandezca, se embellezca e incluso sea algo metafórico y que tú puedas dar un mensaje incluso hasta oculto. Hasta oculto de ser necesario. Sí. Entonces yo les digo a mis estudiantes, escribir es reescribir. Sí. Entonces, ¿qué es eso? Usted escribe, lo que quiere decir lo escribe. Y luego empieza, ¿cómo digo esto que suene mejor? O cambio esta palabra de lugar, o digámoslo de otra manera. Entonces el verdadero escritor está en esa búsqueda de utilizar las palabras correctas, las que más convengan de pronto para expresar su mensaje. Y a veces el mensaje directo no es el que conviene, sino más bien un mensaje más metafórico, entre líneas, sí. Para que los que logren captar ese mensaje lo van a entender. Sí. Lo van a entender. Entonces ahí están las canciones y muchas canciones se hicieron así. Aunque hubo otros que fueron muy directos. Sí, claro, hay unos que son muy irreverentes y les costó la vida o les ha costado en la actualidad también en Chile, exilio. Eso, en Chile la historia de Víctor Jara, que espero que la vean, la lean. Víctor Jara fue un cantor durante la dictadura de Pinochet y se cuenta, porque la dictadura nunca dejó saber si eso era cierto o no, que Víctor Jara lo llevaron al estadio donde estaban llevando todos los que recogían en las calles y él se puso a cantar allá con su guitarra y que le cogieron la guitarra y se la tiraron y se volvieron añicos. Entonces él siguió cantando a capela y que le cortaron las manos, ¿cierto? Y luego lo fusilaron y cuando estaba allí seguí cantando. Se cuenta, se dice que el público que estaba ahí empezó a corear la canción que él estaba cantando y pues los militares dispararon contra la gente. Si es verdad, es mentira, pues el problema es que la mayoría de gente pues desapareció o fue asesinada allí, entonces, pero los pocos que sobrevivieron dicen que eso fue así. Y ahí por ahí, yo creo que en Netflix me pareció ver algún documental sobre Víctor Jara, pero eso es lo que permite la música también. Sí. Hay veces el cantor siente que el mensaje no tiene que una revolución. Tiene que decirlo como directo. Directo. Sí. A propósito de la música para llevar mensajes entre líneas, en la época de la esclavitud, nuestras ancestras negras, ellas cantaban mensajes escondidos y en códigos, y mientras cantaban las otras personas sabían que, por ejemplo, ya era la señal para escapar o para hacer X o Y cosa. Muy interesante. Sí, en la época de la esclavitud. Y bueno, hay yo pienso que en las épocas más difíciles de la humanidad es donde la creatividad
se ha potenciado. Tristemente, ¿no? Sí. Tristemente, pero por ejemplo, en los Estados Unidos, en esa época dura de racismo y esclavitud que hubo allá, que fue muy marcada, y acá en Colombia, bueno, digamos que la raza negra ha sido una raza muy fuerte y que se ha potenciado de alguna manera en medio de tantas tiranías que han soportado. Y lo que son, por ejemplo, esas trenzas muy típicas, muy comunes, pues hoy en día también entre personas que no son negras, pero se dice, no sé, no me consta, pero se dice que se hacían mapas en trenzas. Pues. En trenzas. Y bueno, el blues, el jazz y todo eso nació y se potenció. El hip hop en Estados Unidos y todo eso a raíz también de la esclavitud. Y los tambores. La percusión, África. Mandaba mensajes cifrados. También. Que pues el blanco no podía entender y creían que era pues un baile normal de jolgorio, pero lo que se estaba mandando era un mensaje cifrado. Muy creativos. Sí, exactamente. Muchísimo, No, la muchísimo. raza negra a través de la música, bastante. Y son unos genios y tienen una voz también espectacular, ¿no? Sí. Tenemos, porque yo soy también descendiente de afro. Bueno, continuemos aquí con la siguiente. Creo que ya estamos llegando al final. Sí. ¿Te gustaría enviar un mensaje a las nuevas generaciones con relación a la producción musical actual y al valor de la música a través de la historia? Bueno, yo pienso que uno tiene que tratar de ser original en lo que hace. La creatividad es la búsqueda interior de lo que uno quiere comunicar. Y no hay necesidad de copiar las cosas. Yo puedo hablar de un tema contigo y tú tener tu opinión sobre el tema. Y sin embargo, aunque tengamos la misma opinión, la forma de expresarlo desde mi perspectiva va a ser diferente. Yo no voy a usar las mismas palabras. Entonces yo pienso que el valor o el mensaje que yo quisiera mandarles es que tienen que tratar de crear sus propios mensajes, de buscar su propia identidad, de dejar aflorar esa creatividad, de tal manera que el mundo se dé cuenta de lo que tú estás pensando, porque va a reconocer que es algo tuyo. Una de las críticas que yo hago a la música actual, por ejemplo, es que utiliza mucho el sampleo que hablamos aquí, el sample, no sé cómo se dirá, y yo digo, pero si no soy capaz ni de crear mi propia base musical, estoy mal. Una cosa es hacer un homenaje a alguien, decir, pues no voy a copiar esto como un homenaje y voy a relanzar esa canción, pero que no sea la constante. Entonces siento que la música de ahora está abusando de ese sampleo y de retomar lo viejo, pero no para enriquecerlo, sino simplemente como utilizarlo como bases musicales. Sí. Lo otro es, desde mi perspectiva de profesor docente de lengua castellana, pues la parte de la expresión lírica, de buscar la belleza en lo que uno dice, pienso que tenemos que rescatarlo hoy en día en ciertos tipos de música. Yo les digo a mis estudiantes, dice un poeta, por ejemplo, que se llevó una mujer, por allá en el río la revolcó y tuvo sexo con ella, ¿cierto? Y habla pues que le manoseó los senos y todo el asunto. Pero leamos el poema a ver cómo lo dice el poeta. Y es capaz de decir eso de una forma como más elevada. Total. Entonces dice, por ejemplo, en las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. Entonces, se dice de otra manera y no de una manera burda. Entonces yo le digo, no es como ya te salió. El problema de, por ejemplo, del reggaetón, vamos a hablar, o cuando uno está rapeando, es que la velocidad en la que uno lo tiene que decir, es la inmediatez, no te permite pues escoger las palabras. Pues yo estoy, y sobre todo si es un duelo de rapeo, sí, claro, pues no tengo tiempo de ponerme pelea de gallos, sí, de ponerme a escoger las palabras, ¿cierto? Pero cuando vas a escribir una canción, si ya te sentaste a escribirla, vos ahí tenés todo el tiempo del mundo
y tenés Para todas las inspirarte. palabras del diccionario para escoger las más apropiadas y escribir algo que realmente valga la pena. Entonces vuelvo y te digo, si es algo que es un contrapunteo, listo, vale, no tienes tiempo de pensarlo. Pero si vas a entrar a un estudio de grabación, lleva una letra que valga la pena. Y hoy en día, lastimosamente, se ha cosificado mucho a la mujer en las letras. Sí. Por ejemplo, estoy hablando de la música urbana. No puede ser que un artista no resista un análisis de un álbum. Porque mi estante me dice, sí, pero él tiene una canción, sí, pero Sí. el álbum tiene que resistir. Si tiene 8 tracks, 8 temas musicales, Sí. pues hombre, al menos 6 que valga la pena rescatar. Entonces, yo el mensaje que le doy A la audiencia. el mensaje que yo le doy a tu audiencia es que siempre estén en la búsqueda de un estilo propio, pero con calidad, es decir, que lo que digan realmente valga la pena. Que finalmente ese es el objetivo del arte, ¿no? Sí, El arte se llama arte por esa devoción que pone la persona y se requiere también mucha paciencia, ¿no? Estar allí, porque es que la inspiración no viene de una. exacto. Requiere de que uno de verdad se aísle prácticamente del mundo, de su entorno y conecte y incluso utilice diccionario, etcétera, si es para crear música. Que es, por ejemplo, uno de los méritos que tiene raperos como Eminem, Por ejemplo. que es un tipo que, bueno, es rapero, pero que pasaba noches enteras con un diccionario, mirando cómo componía y que es rap, es hip hop, pero tiene una lírica tan Bien estructurada. claro, tan bien estructurada, Sí, sí, que sí. lleva un mensaje que uno dice, caramba, esto es arte. A mí me gusta, por ejemplo, Residente. La forma en que da su mensaje es muy crítico, pero a pesar de que también se ve pues que ha sido más bien como al vuelo un poco, pero el leer, se nota que es un tipo leído, le permite poder usar otras metáforas, otros lenguajes que de pronto si no has leído tanto, si no sos tan estudiado, digámoslo así, pues te vas limitando en lo que estás diciendo. Sí, sí, total, se le nota cuando una persona dedica de su tiempo para leer, para aprender, se nota también en su discurso. Sí. Entonces ese es el trabajo que deben tener los jóvenes. Yo les digo a mis estudiantes, imagínense, Gabriel García Márquez va a escribir 100 años de soledad y tiene como 500 páginas y empieza. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento del coronel Aureliano Buendía, yo le digo, él no lo escribió así de tirón. Y las 500 páginas y ya me quedó. Entonces yo le digo, no. Él cómo lo hizo, empezó a escribir y a lo mejor dijo, no me gusta esa frase. Él mismo lo cuenta, Márquez dice, antes pues no había computador, entonces se gastaba mucho papel. Y vuelve a escribir la máquina, ¿no? Pero lo hacía así, hasta que por fin salía una hoja que él leía y decía, me gusta. O sea que cada palabra era bien pensada. Y yo les digo, y no es que no se pueda decir una grosería, pero si estás diciendo groserías cada momento, estás hablando y cada frase la terminas con una grosería o la empezás con una grosería, no tiene sentido. Pero Gabriel García Márquez termina una de sus obras, que es El coronel no tiene quien la escriba, con una palabra. Ah, sí, chévere. ¿Cierto? Exactamente. Entonces aquí la van a poner en inglés. ¿Y qué dice Márquez? Está con un gallo, Sí. una ¿Qué pareja vamos a ancianos, comer? no tiene plata, y ella le dice, vendamos ese gallo, y él no quiere vender el gallo. Y entonces finalmente ella le dice, ¿Y qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Y él, ¿qué le dice? Mierda. Yo le digo, pero la palabra sale y está bien. Y lleva un sentimiento, porque es que es toda la situación, ¿no? O sea, si uno lee esa última parte, uno dice, uy, pero qué grosero, qué Exacto. bulto. Caramba, lleva a la persona, y es algo de lo que hablamos de la identidad de... Cuando uno lee, por ejemplo, a García Márquez, uno sabe que es García Márquez, Claro. por su estilo, por toda esa magia. Bueno, y la cuestión es que cuando uno lee toda la página o desde la página anterior, uno siente y lo lleva a entender eso y a incluso a ponerse en los zapatos de la persona. Y entonces uno sabe que esa palabra es adecuada allí en ese contexto.
Por ejemplo, Gabriel García Márquez, que está mi esposa, y los casados sabemos cómo es eso. Entonces, empieza, la esposa le echa una cantaleta al esposo. Y son como 2 páginas y no hay ni un punto, ni una coma, ni un punto y coma seguido. Que no puedes parar. Claro, y claro, entonces claro. Tiene un sentido y es lo que quiere expresar es que, pues, pucha, le llenaron la taza y ella no paraba y no paraba y no paraba. Entonces, ese tipo de recursos solo lo logra una persona que, referente a la literatura y a lo que quiere decir, se toma el tiempo de razonarlo, de pensarlo y decir, bueno, ¿cómo lo quiero decir y cómo voy a lograr que la gente entienda esto que estoy diciendo? Entonces, la pregunta iba hacia el mensaje hacia los jóvenes y yo les diría es eso. Busque su estilo, repito, busque su estilo, pero que lo que usted diga valga la pena decirlo. Y que realmente si busca la belleza, lo que dice Andrés, si busca el arte en lo que usted dice, pues todo el mundo va a querer como escucharte. Si así seas un orador o seas un músico o un profesor, te van a querer escuchar. O un youtuber como Andrés. Pensar antes de hablar, muy importante, ¿no? Sí, señor. Vea, ahorita que hablabas de que prácticamente les tocaba de puño y letra y cuando cometían un error volver a empezar y todo eso, recordé un autor colombiano que es Arnoldo Palacios, que fue amigo de García Márquez, y a él se le quemó una de las obras más famosas hoy en día, que es Las estrellas son negras. Y ahí está como también el mérito, porque ese era es su tesoro. Su obra cumbre. Su obra cumbre, claro, que hoy en día ha sido traducida en muchos idiomas. Arnoldo Palacio, para los que no conozcan, es chocuano, es un escritor de nosotros. Después de publicar su primera obra, pues su obra, la que le hizo más famoso, que es Las estrellas son negras, viaja a París y se termina de formar allá y bueno, tiene producción también en francés, etc. Pero se le quemó, cuando recién estaba en Bogotá, se le quemó su obra y tuvo que reescribirla y él empezó inmediatamente, que tenía como fresco todo. Él decía, ya falleció, en sus entrevistas, como parir un hijo otra vez. Como parir un hijo otra vez, pero lo hizo en alrededor de 2 semanas. Volvió a escribir todo el libro completo, pero pues que no dice él que no fue lo mismo, claro, que la obra original. Claro. Pero él decidió hacerlo y no perder como eso que tenía allí, que era su hijo prácticamente. Bueno, y lo que es del mérito del arte, ¿no? Que es de lo que estamos hablando aquí y lo que a veces no valoramos. Sergio, ¿en qué plataformas te puede encontrar la gente interesada en conocer tu contenido? Creo que ya lo hemos mencionado. Sí, ya lo hemos mencionado. Pero vamos a dejarles aquí en la descripción los enlaces a todo lo que hemos hablado aquí. Bueno, pues lo que es, como te decía, letras, karaoke y otro tipo de contenidos audiovisual en YouTube, están en mis canales, por ahí los van a dejar. El proyecto actual, que ya va en su 4ª temporada, que se llama Así la escuché yo, que es un podcast, está en casi todas las plataformas, empezando por Spotify. Ya van más de 300 capítulos, 4 temporadas, cada una de 83 capítulos, que me sufre la construcción, la edición de todos los capítulos, pues es mi esposa, porque el tiempo que uno invierte aquí, pues se pierde en otro lado, ¿verdad? Entonces, claro, el estar aquí con Andrés, pues es dejar de estar en otro lado. Lo mismo para Andrés, dejar de estar estudiando, repasando para su universidad. Para su universidad, su doctorado. Pero lo importante es que está ese producto y que ya está a disposición de los que los quieran ver. Y Andrés lo dijo ahora, lo importante es lo que uno publica, ¿cierto? Y hablando ahora del escritor, es que si no publicas, pues eso nadie lo va a ver y se pierde. Y durante muchos años, pues estuvimos como en la sombra. Hoy en día tenemos la oportunidad, ustedes tienen la oportunidad de utilizar todas las redes y plataformas que hay y que van a salir, pero sobre todo las que ya están. Y fuera de eso, están los programas para edición de audio, de video. Y yo, por ejemplo, no sé, Andrés, si tiene la misma experiencia. Yo, por ejemplo, aprendí viendo videos en YouTube de cómo editar videos. Y ahí me dijeron cuáles eran los mejores programas y fui aprendiendo.
y yo hago Photoshop. Bueno, y se hace aprendiendo al tiempo que uno va capacitándose sin necesidad de ir a ningún instituto ni nada. Entonces ustedes tienen la oportunidad hoy en día de salirse de estar solamente en redes sociales y mirando chismes y poder invertir su tiempo para decir, bueno, ¿y yo qué tengo que decir? Sí, me siento a ver a X youtuber y chéverísimo lo que él hace y es muy bueno porque él lo hace precisamente para compartir y que nosotros lo veamos, pero ¿y yo a mi vez qué tengo que decir? Entonces a lo mejor ustedes tienen algo muy importante que decir desde su visión, desde su forma de ver el mundo y estas plataformas ahora están disponibles y todos estos medios. Sí. Somos unos privilegiados. Yo me siento más privilegiados que ustedes porque pues yo tengo muchos más años, tengo más de medio siglo de vida y he podido ir viendo la evolución de los medios de comunicación y siempre he pensado que he tenido algo que decir y en algún momento hasta he grabado, tengo grabado audios de cuando yo era niño, porque, no, sí, porque siempre pensé que era importante, o sea, yo no total, sé, yo siempre me he sentido como un ser histórico, como alguien, sí, que tiene una historia, cada uno de ustedes tiene una historia, claro, y es salir a decirla. Entonces mi esposa ve, por ejemplo, que Los Montañeros ¿es que una novela o qué es? Es una familia serie. Sí, de youtubers, son mira. youtubers, es una familia. Entonces, yo por ejemplo, podría hacer algo de eso, porque yo tengo esa parte histriónica, esa parte de actuación, pero entonces me toca convencer a mi esposa, entonces a mi esposa no le gusta salir en cámara, entonces ya... pero ellos tienen algo que decir desde la parte cómica, Sí. pero recrean situaciones de la vida cotidiana. Y ellos algo diario lo hacen desde el humor. Otro dice algo diario, lo hago desde una nota periodística. Ve, qué bacano. Otro va a decir, otra persona dice, no, yo no lo voy a hacer ni desde el humor, yo lo voy a hacer desde, no sé, un podcast, por decir algo. Entonces, aprovechar esos medios que tenemos hoy, somos realmente unos privilegiados de este momento histórico que tenemos en el mundo de las comunicaciones que tenemos a nuestra disposición. Yo creo que Andrés también puede decir algo ahí sobre eso. Total. Yo pienso que una cosa es yo estar pegado de un celular 3 horas consumiendo, a veces, digo a veces porque, por ejemplo, yo escucho podcasts que son educativos, pero a veces hay personas que las pasan 3 horas, 2 horas pegados escuchando o consumiendo cosas que en realidad ni construyen ni educan, sino que es tiempo perdido. Y el tiempo, a mi modo de ver, es tan valioso que a veces no tenemos idea de cómo la vida misma nos va a cobrar ese tiempo perdido, por ejemplo. Y creo que la creación es una de las características que tiene el ser humano que nos diferencia de los demás seres, ¿no? Sí. Capacidad, y porque es que en la creación y hoy en día con la multimodalidad que tenemos en la tecnología es muy fácil lo que vos decís y que tenemos la posibilidad no solo de compartir y crear conocimiento y crear contenido, sino que hoy en día podemos incluso tener una retribución además, claro. Mira, y vos al inicio de este episodio me preguntabas qué me había inspirado. Y me acuerdo ya otra referencia que de pronto no la tengo tan consciente, pero yo sé que es así. Es que yo siempre, cuando miraba, salían estadísticas de cuántos canales de YouTube había de Colombia, por ejemplo. Entonces, eran mínimos. Y lo mismo, ustedes pueden ver ahora podcasts y son mínimos. Entonces uno dice, no puede ser. Entonces yo decía, yo busco música, por ejemplo, en inglés. Busque cualquier canción en Google de un cantante pues reconocido y usted va a ver que sale información, todo el mundo sube información sobre eso. Y busque usted sobre algún cantante colombiano, por ejemplo el que le dije ahora, Carlito Romero, y es mínimo. Entonces uno dice, tenemos que crecer. Claro, es un mercado que está esperando. Y que nosotros somos los que sabemos de los artistas nuestros. Claro. Por ejemplo, de los autores nuestros, de los escritores nuestros. ¿No te ha pasado que a veces uno va a buscar algo y sufre porque no encuentra nada? Claro. Y uno dice, pues pucha. Y puede haber mucha gente que sepa y muchísimo. Y es contenido, es conocimiento valioso que hoy en día, gracias a la tecnología, podemos globalizar.
y que de pronto estamos esperando que las personas se animen. Hay veces uno no lo hace porque no tiene manejo de estas herramientas, pero hoy en día es muy sencillo. Yo, por ejemplo, el audio yo lo grabo con un celular. ¿Sí? Con un celular, luego lo meto a un editor de audio y simplemente le pongo un poquito de reverberación. Pero incluso así se podría hasta dejar. Y en YouTube están, por ejemplo, ya muchos audios, entonces uno lo baja. Y es cuestión de empezar a mirar, bueno, ¿cómo se hace eso? Y hay tutoriales, cursos. Pues. Todo está. Entonces, si quieren un tutorial de cómo editar audio, video, ahí está. Lo único que se necesitan son las ganas, las disposiciones de querer aprender. De querer aprender. De querer hacer algo. Y de querer consumir cosas que de verdad construyen. Exactamente. Para crear. Bueno, eso es todo. So we reached the end of this episode. If you enjoyed, don't forget to, and if you made it this far, don't forget to subscribe and hit the like button. And so I'll see you in the next one. Bye bye. Okay. I want to say goodbye of my way. Reciban un cordial saludo. Desde Cali, Colombia, les habla Sergio Luis López, compartiéndoles un nuevo episodio de Así la escuché yo. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view.